También observamos, jóvenes, a continuación, bueno, en el tema de congruencia, como nos encontramos, como hemos estado viendo, hay varios casos de congruencia. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso lado, ángulo, lado. ¿No? Acá tenemos el lado, ángulo, lado. Profesor, ¿pero por qué le llaman lado, ángulo, lado? Lo que pasa es que estos dos triángulos tienen el mismo lado, el mismo ángulo y el mismo lado, mira. Mismo lado, mismo ángulo y mismo lado. En ese caso se dice que ambos triángulos son congruentes y el símbolo es, ¿no? El de aquí que nos dice que son congruentes. Profesor, ¿y qué ocurre cuando dos triángulos son congruentes? Ocurre lo siguiente. Frente, ¿ya? Frente a tita se encuentra, por ejemplo, un número 7, por ejemplo. Y frente a tita se encuentra el mismo valor, 7. ¿Ya? Por ejemplo, si son congruentes, ¿qué más ocurre? Este lado, al frente de ese lado voy a colocar el ángulo beta. Al frente del mismo lado tiene que estar el ángulo beta. Ah, profe, para eso sirve congruencia de triángulos. Sí. ¿Ya? Bien, los demás casos vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá, jóvenes, hemos colocado que alfa y beta suman 90 grados. Alfa y beta suman 90 grados. ¿Correcto? Bien. Y eso se puede comprobar sumando todo esto que es 180 y alfa y beta es 90. Por lo tanto, acá será beta por ese motivo y acá será alfa por el mismo motivo. ¿Qué se descubre? Que estos triángulos son congruentes. Profesor, ¿pero qué caso sería? Bien. El triángulo, por ejemplo, el triángulo rectángulo AFD es congruente con el triángulo rectángulo, por ejemplo, DEC. Profesor, ¿pero cómo sabe usted que son congruentes? He visto que tienen el mismo ángulo, el mismo lado y el mismo ángulo. Ah, profesor, cuando yo observo que dos triángulos tienen el mismo lado, el mismo ángulo, el mismo lado y el mismo ángulo, son congruentes, claro. Es el caso ALA. Hay otro caso que es lado, 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 tres lados iguales. Hay otro caso que es LAL. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, profesor, pero yo no estoy viendo acá cuál es el ángulo, el lado o el ángulo. Acá está, mira. Mismo ángulo, mismo lado, mismo ángulo. Mismo ángulo, mismo lado y mismo ángulo. Profe, ¿y qué ocurre si dos triángulos son congruentes? Hace un momento te dije, lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Que frente a mismos lados se encuentran mismos ángulos. Por ejemplo, si frente a beta tú encuentras a X, pues acá también, mira, frente a beta este debe ser X. ¿Qué, profe? ¿Así de fácil? Claro. Por lo tanto, X es igual a 4. ¿De jóvenes? Vamos a la pregunta siguiente. Vamos a colocar los lados por acá. BC dice que es igual a CD. O sea que este lado es lo mismo que este otro lado. AB vale 4. AC vale 10. No, no nos dan, ¿no? Profe, AC no nos dan. Bien. Bien, jóvenes. Una pregunta para ustedes. Si este ángulo yo le coloco phi, escuchen bien por favor, phi, ¿cuánto valdrá este ángulo? Profesor, el mismo. ¿Pero por qué crees que es el mismo? ¿Por qué crees que es el mismo? ¿Por qué crees que es el mismo? Mira, atento por favor. Observa. Primer paso. ¿Cuánto suma estos tres triángulos? Mira. Perdón, ¿cuánto suma estos tres ángulos?
Todos saben que suma 180, ¿verdad? Los tres suman 180 grados. Perfecto. Pregunta, jóvenes, pregunta para todos. Estos ángulos que están aquí, ¿cuánto deben sumar? Repito, estos ángulos que están aquí, ¿cuánto deben sumar? También debe ser 180, ¿verdad? Claro. Pero si tú ya tienes a alfa, mira, tienes a alfa y tienes a beta, ¿qué ángulo te falta? Ah, profe, me falta ese ángulo phi. Ya te diste cuenta, ¿no? Te falta el ángulo phi. ¿Ya? Te falta ese ángulo phi. Bien, continuamos. Bien, jóvenes, continuamos. Descubrimos algo ahí, mira. Descubrimos que hay dos triángulos congruentes. A ver, ¿qué caso sería, jóvenes, de congruencia de estos triángulos? ¿Qué caso sería? Acá tenemos, miren. El caso de congruencia, jóvenes, es el caso ángulo, ¿ya? Lado y ángulo. Acá está lo mismo, miren. Ángulo, lado y ángulo. Ese es el caso de congruencia de estos dos triángulos, ¿ya? El caso lado, ángulo, lado. Por lo tanto, ¿qué hemos dicho? Puedes poner caso acá 2. El caso es ángulo, lado, ángulo, ¿no? El caso en la pregunta 1, habíamos visto que también era, acá colocamos, caso es ángulo, lado, ángulo. Bien, vamos a observar, ¿ya? En el tema de congruencia, jóvenes, frente a mismos ángulos, como ya hemos descubierto que son congruentes, si frente a A se encuentra, frente al ángulo alfa, se encuentra la letra A, esa longitud. En el otro triángulo, frente al ángulo alfa, se encuentra 4. Por lo tanto, A vale 4. ¿Ya? A vale 4. ¿Qué sabemos también? Sabemos que X más A o X más 4 es igual a 10. X más 4 es igual a 10. Por lo tanto, ya sabemos que X vale 6. Bien, vamos al siguiente. En el siguiente ejercicio, vamos a usar una propiedad muy importante que nos menciona que si tú tienes una bisectriz, como ves en tu pantalla, y tú trazas una altura, mira, una altura, acá hay otra altura, ocurre que esas alturas son iguales. ¿Ya? Esa es la propiedad que está aquí en su pantalla, miren, aquí tenemos esa propiedad. Tienes una bisectriz y de ahí trazas una altura para acá y esas son iguales, miren. También son iguales estas de acá, pero eso solamente ocurre en una bisectriz. Bien, por lo tanto también acá será 2, ¿verdad? Estos son iguales y también esto será 2. Correcto, jóvenes, nos piden la longitud de MC, por lo tanto MC será 4. ¿No? Estuvo directo ese ejercicio usando la propiedad. La pregunta 4 que ven en tu pantalla, ¿qué ocurre? Vamos a buscar una congruencia. Profesor, pero ¿cómo voy a buscar congruencia? Por ejemplo, podemos ubicar por aquí un ángulo cualquiera, ¿no? Como aquí podemos colocar el ángulo beta. Perfecto, jóvenes. El ángulo beta. Me doy cuenta de algo, miren, jóvenes. Te das cuenta de algo. De que acá tienes un lado. Mira, un lado es 7. Este otro lado también es 7. ¿Correcto? Pues vamos a analizar estos dos triángulos, miren. Estos dos triángulos. Lo voy a pintar de celeste. Vamos a analizarlos, vamos a estudiarlos. Profesor, ¿y por qué lo va a estudiar? ¿Por qué lo va a analizar? Porque sospecho que hay una congruencia ahí. Sospecho. Profesor, pero para que haya congruencia tiene que haber los casos. Mira, acá hay un caso que es ángulo,
lado 7 y acá puede ser el ángulo D. O también puede ser otro caso, mira, lado 7, ángulo alfa y lado 4. Repito, lado 7, ángulo y lado 4. Ah, profes, es un caso de lado, ángulo, lado. Entonces escribes por acá, lado, ángulo, lado. El caso de lado, ángulo, lado. Y ya has descubierto que son congruentes los dos triángulos. Cuando eran congruentes, ¿qué escribías? Ah, profe, que frente, por ejemplo, frente a alfa se encuentra el 9. Frente a este alfa, ¿quién debe estar? El 9. Profesor, pero está el 4. ¿Algo está fallando, profe? No, no es que esté fallando, sino que frente a alfa se encuentra toda esta longitud. Y no solamente es 4, mira. Frente a alfa se encuentra toda esta longitud que es x más 4. Ah, profesor, o sea que x más 4 es igual a quién, jóvenes. A ver,